Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Les habla Sergio Martínez, misionero de Palabra de Vida aquí en Argentina. Y una vez más, como cada día, podemos tener este privilegio de tener el devocional de la hora silenciosa. Vamos a la porción que nos toca hoy en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, aunque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tremendo. Pensar que el apóstol también, a una iglesia que estaba posicionada en medio de un lugar estratégico, ahí mismo en Europa, podemos ver también que era una iglesia que tenía todos los dones, como lo marca capítulo 1, versículo 7. Ahora, la gran enseñanza que tenemos es que una iglesia con dones no necesariamente es una iglesia espiritual. Ellos tenían que entender, primeramente, que eran simplemente hombres los líderes de la iglesia, no eran dioses. Una iglesia que quizás se había dividido por personalismo. Nosotros entendemos entonces que Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios es quien escribe recto en personas como nosotros, con debilidades. Es Dios quien nos usa para que su gloria se manifieste a través de nuestra debilidad. Y vemos en este texto bíblico dos partes, del versículo 1 al 4 y versículo 5 al 3. En la primera parte, Pablo reprende a los corintios por su carnalidad y sus divisiones. Y en la segunda parte los instruye acerca de cómo corregir o curar lo que no está bien entre ellos. Entonces vemos esta primera parte. Los primeros 4 versículos, Pablo reprende a la iglesia de Corintios. Primero, por su debilidad espiritual. Aunque eran creyentes, nacidos de nuevo, no crecían como era debido. Por esta razón, aunque habían captado las verdades elementales de la fe, vemos que el apóstol llama a esto leche, como se da a los niños de pecho. No podía impartirles el alimento sólido. Cuando hablamos de esta manera decimos legumbres, carne, etc. Un buen estofado. No lo podrían soportar. Esto es, no podía impartirles una exposición más profunda y detallada de las mismas verdades, porque eran niños. Se ahogarían con estas cosas. Este es el mismo concepto que vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, el verso 12 al verso 13. Donde el autor dice a las congregaciones, siendo esta una carta circular a hermanos judíos convertidos. Dice esto, versículo 12, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitas que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En estos 4 versículos, o en estos 2 primeros, vemos que hay un estado de inmadurez. Y esa debilidad espiritual se debía a su carnalidad. Versículo 3, versículo 4. Ahora usa un adjetivo distinto. Es la palabra carnal. Con él se expresa el aspecto de pecaminosidad, aspecto de debilidad, por proceder al modo de los hombres no regenerados. Por eso ahí en el versículo 4 dice literalmente, no sois hombres, que comparado con el versículo 3b significa comportarse de la manera de los que son no regenerados. ¿En qué se conoce este modo humano de comportarse? Bueno, Pablo lo explica en el versículo 4 de una manera clara, al mencionar las divisiones en torno a personalidades. Ahí estaba la debilidad espiritual, ahí estaba la carnalidad. Estaban enfocados en personas
y no en lo que Dios hacía a través de las personas. Algún gran escritor dijo en alguno de sus libros, el servicio al liderazgo es la intersección entre Dios, una tarea y una persona. Ahora Pablo, después de exhortarles y reprenderles, Pablo va a buscar cómo curarse de esta mala manera. Desde el versículo 4 al versículo 8 va a tratar esto y les recuerda que quienes les administraron el evangelio y por los cuales ellos se estaban dividiendo no son sino servidores. Ahí dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por el medio de los cuales habéis creído. Eso es según lo que cada uno concedió el Señor. Verso 5. El escritor Morris dice que Pablo hace notar cuando dice, no dice quién es Pablo, sino qué es Pablo. Interesante lo que dice Morris. La idea es distraer la atención de las funciones de los predicadores y concentrarla en la humanidad de los mismos. Después de lo que ha dicho en el verso 2 sobre leche y alimento sólido, no pudo emplear mejor palabra que de diáconos, aquellos que sirven a la mesa. Hechos capítulo 6, verso 1 al 4, tenemos esa hermosa historia y figura de los primeros diáconos que servían a la mesa. El alimento es la palabra de Dios, la predicación es la forma en que ese alimento se presenta desde el púlpito, desde la mesa de la comunión, sin más salsa que el poder del Espíritu. Un profesor nuestro nos decía siempre, cuidado con lo que pones en la mesa de la comunión. Muchas veces por la debilidad espiritual y por nuestra carnalidad, y nos enfocamos tanto en los hombres, que cuando llegamos a casa, lo único que hacemos, en vez de apreciar y asimilar la palabra de Dios expuesta por medio de la obra del Espíritu Santo, lo que hacemos es tener comentarios totalmente terrenales, amargando a nuestra familia, amargando a nuestros hijos, desconectándolos de la realidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a usar esta ilustración. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, el germinar, el crecer, lo dio Dios. Verso 6, ¿te das cuenta que Dios es el único que obra en el interior del corazón de los oyentes? A que al Señor no le interesan los personalismos ni la importancia de los hombres de cara a los hombres. Lo que a Dios le interesa es hacer que la palabra de Dios eche raíces, brote y crezca, queridos amigos. Por eso nadie puede convertir a las personas. Esto es algo hermoso. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Y en esta segunda parte lo vemos en el versículo 8. Él, en esta cura, no solo les dice y les recuerda que los que les ministraron el Evangelio son solo servidores, sino que les hace ver la unanimidad de los ministros de Cristo. El que planta y el que riega son en la misma cosa, es decir, son criados de un mismo Señor, están empleados en la misma obra, han de actuar en completa armonía, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio esfuerzo. El fruto pertenece por igual a Dios, pero la recompensa del criado depende de la labor ardua que desempeña cada uno. Amados, los ministros de Dios no trabajan en su propio negocio, sino en el negocio del Padre Celestial. Dios escribe una vez más, para repetirlo, recto en renglones torcidos. Personas comunes como tú y como yo. No te creas más de lo que eres. No tengas concepto más alto del que debes tener. Por lo tanto, no somos personas importantes, sino somos hermanos y hermanas útiles para cumplir los propósitos de Dios en su iglesia. Quiera Dios que esta palabra sembrada en tu corazón y en nuestros corazones germine de fruto para bendición del cuerpo del Cristo. Recuerda algo, esta palabra o este devocional no suplanta tu vida de devoción por el Señor y el estudio de la Escritura de manera sistemática. Dios te bendiga y que puedas disfrutar de esta palabra. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.